Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenidos a Restauración. Este es tu canal con palabra de edificación para tu mente, alma y corazón. En este video te invitamos a que te suscribas, que comentes y compartas. Este video cambiará y bendecirá tu vida de una manera especial y hará que veas tu perspectiva espiritual de otra manera, de que entiendas de que Dios puede darte la fortaleza que necesita. Inmediatamente vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Versículo 13 en adelante, que dice así: Pero algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los demonios el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Y es bueno de que subraye la palabra jefe de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron a su casa desnudos y heridos. Gracias al Señor por su palabra. Aquí la Biblia nos enseña claramente que 7 hijos de un tal Esceva estaban expulsando demonios y intentaron invocar sobre los espíritus o sobre los demonios a Jesús, el nombre de Jesús. Cuando decimos que andaban expulsando, es porque en la tradición judía, en esa tradición hacían lo que llaman exorcismos. Y estos jóvenes estaban acostumbrados a hacer exorcismos. Al ver la facilidad de ellos con lo que Pablo y los discípulos expulsaban los demonios, ellos quisieron intentar desatando este código sobre el espíritu, los espíritus demoníacos que habían en las personalidades. Pero se le olvidó o no tomaron en cuenta que para poder tener esta legalidad o autoridad tenían que tener una intimidad con aquel que tenía el código. Mi alma alaba al Señor. ¿Y qué pasa? Cuando hablamos del mundo espiritual, mucha gente hace referencia a que el mundo espiritual es más real que este mundo o este plano físico. Estoy de acuerdo con ellos, pero cuando hablan del mundo espiritual, hace muchas veces referencias erróneas al mundo espiritual. Y esto queda evidenciado porque es uno de los versículos que utilizan para hablar del mundo espiritual. Jesucristo tenía una reputación establecida en el mundo espiritual, tanto que cuando fue a Gadara, los endemoniados gadarenos, cuando le vieron, los demonios le hablaron, le dijeron: no ha llegado nuestro tiempo, ¿qué tiene en contra de nosotros? Y cada demonio que se manifestaba conocía de Jesús por la reputación que él guardaba en el mundo espiritual. No era que Jesucristo viajaba al mundo espiritual para hacerle la guerra o la contra a los demonios como hoy quieren enseñar. Miren algo. El mundo espiritual está compuesto de espíritus. En su mayoría, cuando la gente te habla de este mundo espiritual, te habla del mundo de las tinieblas, del reino de las tinieblas. Y sabemos que Dios tiene un reino en el cual está sentado en su trono. Dios no desciende a la tierra, como mucha gente dice: aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no es real. Esto es más un simbolismo que nosotros hacemos alusión cuando hay una manifestación poderosa, porque primero Jesús está a la diestra del Padre. El Padre no se mueve de su trono y dejó al Espíritu Santo para que trabajase con la iglesia. Dios no se mueve del trono, eso poniendo todo en contexto. Ahora bien, nosotros hemos recibido una autoridad por medio del Espíritu Santo, y dice la palabra que en su nombre echaremos fuera demonios. Su nombre es el código que nos da la reputación dentro del mundo espiritual. Los demonios dicen claramente en este pasaje: a Jesús conocemos, o sea, sabían
ciertamente quién era Jesús, porque sabían dónde estaba Jesús, qué Jesús había hecho, qué Jesús había logrado. Y sabemos de Pablo, sabemos quién es Pablo, pero ellos dicen claramente, sabemos quién es Pablo, pero a Jesús sí conocemos. Y sabemos quién es Pablo porque Pablo tiene una intimidad con Jesús, parafraseando, y por medio de eso hace que al que conocemos nosotros nos tengamos que sujetar a ellos. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y es lo que la gente tiene que entender ahora mismo. Tú tienes que aprender a cultivar una relación con Dios para que esto te dé una reputación en el mundo espiritual. Los demonios saben que tú tienes debilidades, pero sin importar las debilidades que tú tengas, lo que importa es quién cubre tus debilidades, quién se fortalece en tu debilidad, quién se manifiesta por encima de tu debilidad. Y Pablo tenía un aguijón que Pablo dijo, había orado varias veces por ese aguijón, pero el aguijón no se iba. El Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto no se trata de ser superhéroes que no cometemos faltas. Las faltas son graves. Lo sabemos, las faltas nos dañan. Mi alma alaba al Señor, pero esto no se trata de querer privar o aparentar ser superhéroes. Esto se trata de humillarnos y demostrar que por medio de Cristo es que podemos lograr las cosas. Hay que mantener una reputación en el mundo espiritual, pero nadie puede hablar de una reputación en el mundo espiritual sin haber vencido en el plano físico. Nadie puede hablar de una reputación en el mundo espiritual enemistado con nadie. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque los demonios te lo van a manifestar. Lo que le dijeron estos jóvenes. A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Sabemos lo que Pablo hace, lo que él predica. Y que él vive lo que predica. Pero ustedes, ¿quiénes son? Ustedes son exorcistas que andan por ahí. Quieren practicar lo que están viendo a otros practicar. El evangelio ha cambiado mucho. La manera de practicar el evangelio se trata más de lo que el hombre puede manifestar o lograr, de la cantidad de días que duré ayunando, de la cantidad de días que duré orando, de la cantidad de demonios que he expulsado, de la cantidad de predicaciones, la agenda que llevo, la cantidad de veces que viajo a los países. De eso se está tratando hoy el evangelio, y no se está tratando más allá de lo que Jesucristo estableció conforme a su palabra. La palabra dice que oraremos por los enfermos y sanarán. La palabra dice que expulsaremos demonios en su nombre, hablaremos nueva lengua, pero aunque hagamos todo esto, nada de eso garantiza nuestra salvación. ¿Y por qué hago relación a esto? Porque así como se habla del mundo espiritual, tienen que saber que el mundo espiritual del que se habla tiene normas, tiene leyes. Y saber que Dios habita en la eternidad y gobierna por encima de todo. Y Él es el que tiene el dominio de todo. Desde su trono los demonios se sujetan. Desde su trono Satanás se sujeta. Desde su trono Él da una orden y esa orden se ejecuta a la perfección desde su trono, no más allá. Y solamente por Él es que yo puedo recibir las bendiciones que tanto anhelo. Yo no soy quien, no tengo la autoridad, no tengo el poder de trascender más allá de lo físico para poder arrebatar algo que Él no me ha dado. Y esto no lo sabían estos jóvenes. Quisieron, sin tener una reputación establecida en el mundo espiritual, utilizar un código que no le fue dado. Y hay gente, mi alma bendice a Dios, que anda por ahí sin oración, sin intimidad con Dios, queriendo hablarte a ti de cosas que ellos no han logrado poder conectar con ellos, porque el mundo espiritual en YouTube se ha vuelto algo que rompe el algoritmo. El mundo espiritual es algo que la gente busca, porque a la gente le encanta lo desconocido. Sin embargo, estos jóvenes vieron algo desconocido y que le era más fácil
invocar en el nombre del Cristo, del Jesús que predicaba Pablo, pero ellos no sabían que Pablo tenía una vida de oración, una vida de intimidad, una vida de sacrificio delante de Dios. Ellos no sabían que Pablo enseñaba conforme a lo que Dios le había dado. Ellos no sabían que Pablo estaba revestido, investido del poder que había venido de lo alto, el Espíritu Santo. Ellos ignoraban todas estas partes, como mucha gente que hoy en día ignora todo eso. Porque yo pudiera decirte, tienes que ir al mundo espiritual. Pero ¿cómo irás al mundo espiritual? Si todavía en tu estado físico tú no has podido romper con todas estas cosas que te tienen atado. Hay gente que habla de la fornicación, habla del adulterio, pero solamente habla del aspecto físico de este tipo de pecado. Y la gente que fornica en su mente, y la gente que adultera en su mente, y la gente que ve al hermano, a la hermana y la provoca, la consume dentro de sí. Nadie habla de ese pecado porque son pecados que no se ven. Y los espíritus inmundos escudriñan al hombre, examinan al hombre. Y por eso es que tú debes tener una reputación en el plano o en el mundo espiritual. Varón, pero usted ha hablado tanto en contra del mundo espiritual. Es que el mundo espiritual, yo nunca he dicho que no sea real. Lo que yo te he dicho a ti es que tú no tienes que ir a buscar nada ya. Pero tú tienes que tener una reputación por medio de Jesucristo en el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus. Los espíritus saben el hombre y la mujer que ora. Los espíritus saben quiénes tienen una vida íntegra y quiénes no tienen una vida íntegra delante de Dios. Porque ellos están ministrándote. Ellos andan detrás de ti buscándote hacerte caer. El pecado lo cometes tú aunque ellos te ministren. Pero ¿cómo yo logro conseguir una reputación en el mundo espiritual? Sencillo. Busca el reino de Dios y su justicia. Jesucristo lo dice claramente. Y todas las demás cosas serán añadidas. El problema es que no hemos entendido lo que Jesús enseñó. Yo no tengo que transportarme en ningún plano espiritual. Yo tengo que, a través de lo que Jesús enseñó, cambiar mi manera de ver y mi manera de vivir mi vida espiritual. Mi vida espiritual, aunque yo sea un ser tricótomo, no separa mi vida espiritual ni mi vida de alma de mi vida secular o física. Mi vida física tiene que ser el resultado de mi vida de oración y de búsqueda espiritual. Y el resultado de Pablo, de los discípulos, los apóstoles, en su vida física, en su vida secular, era el resultado de su vida en intimidad con Dios. Y por eso lograron conseguir y alcanzar una reputación en el mundo espiritual. Por eso los demonios se sujetaban, porque ellos tenían una reputación por medio de la autoridad del Espíritu Santo y por medio del nombre de Jesús. Ellos no eran los que hacían los milagros. Ellos no eran quienes hacían las señales. Eran Dios a través de ellos. Y hasta que esta generación no entienda de que lo que tú portas no es tuyo y lo que tú manifiestas no viene de ti, sino de Dios, vamos a seguir enseñando cosas cerradas a la gente. Tú necesitas tener una intimidad con Dios, con Jesús, para poder crear en ti, en tu vida, una reputación en el mundo espiritual. Dios te bendiga y Dios te guarde, esperando que este video sea de bendición para ti y para los tuyos. No olvides suscribirte, regalarnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Esto es Restauración. Bendiciones en el nombre de Jesús.